Vamos a hablar un poquito dando continuidad a la charla de la maestra Diana. Vamos a hablar del tratamiento de hemodiálisis como parte de los 3 tratamientos para el reemplazo renal. Como agenda veremos eso, los tratamientos como tal, que es la hemodiálisis, así como técnicas y modalidades de diálisis extracorpórea, requerimientos que pudiéramos tener y qué sucede durante el tratamiento. Tocando un poquito lo que es viendo esta definición de lo que es la enfermedad renal en etapa terminal, podemos recordar que es precisamente retomando un poquito lo que el día de ayer nos compartía el doctor Cota. La enfermedad renal crónica es el resultado de la reducción irreversible de esta función glomerular, tubular y endocrina de ambos riñones. Según la Kadoki, la enfermedad renal en etapa terminal es la última etapa, es decir, la etapa 5 de la enfermedad renal progresiva. Cuando presenta ya una disminución importante de esta tasa de filtración glomerular es cuando ya se piensa o se inician las charlas precisamente para definir qué tipo de tratamiento va a necesitar o de acuerdo a las características del paciente y a sus necesidades se debe de establecer. Dentro de estos tratamientos que vamos a ver, el primero ya lo tocó la maestra Diana. Yo voy a ver lo concerniente a hemodiálisis y posteriormente van a tocar lo que es el trasplante renal. El nefrólogo, como les comentaba, o el médico en conjunto con el paciente, con la familia, con todos estos actores van a tomar la decisión del tratamiento indicado antes de que lo necesite el paciente. Es decir, debería de haber unas charlas previas para ver cuál es la que mejor a él le pudiera convenir. Generalmente inicia en este estadio 5 que comentaba, y en ocasiones, bueno, pudiera ser en el estadio 4, pero va a tener especificaciones muy, muy puntuales. Vamos a observar en este estudio de la SLAN. La SLAN es la Sociedad Latinoamericana en Nefrología e Hipertensión, donde ellos publicaron un registro latinoamericano de diálisis y trasplante renal. Aquí, como podemos ver, la prevalencia e incidencia de la enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal en Latinoamérica, pues aunque ha sido un trabajo muy arduo, continuo, al día de hoy todavía falta muchísima información. Como podemos observar, este estudio es del 2016 y en el caso específico de México, solamente nos representa el estado de Jalisco, que es hasta el día de hoy el que pudiera tener un registro pues más completo de este tipo de terapias. Sin embargo, podemos observar que de acuerdo a esta tasa que se establece por millón de pacientes para cada uno de los 3 tratamientos, observamos que México se cuenta con una tasa de hemodiálisis de 599,4 por millón de pacientes. En general, como vemos las cifras de todos los demás países, la hemodiálisis es el tratamiento al día de hoy de elección en la región. Es decir, con el 87% versus el 45% de los pacientes están localizados específicamente en Brasil. Es decir, es donde mayor número de hemodiálisis se llevan a cabo el día de hoy. Y bueno, ¿pero qué es la hemodiálisis como tal? La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea de sangre, es decir, se necesita sangre para llevarla a cabo y suple parcialmente las funciones renales de excretar agua plasmática y solutos, que son esas sustancias tóxicas que no necesita el organismo, asimismo como regula el equilibrio ácido-base y electrolítico de nuestro paciente. A través de este líquido de diálisis va a compartir uno de los espacios dentro de los dializadores, que ahorita vamos a verlos a mayor detalle. Básicamente los beneficios que otorga o que da es mejorar la calidad de vida, dar un mayor bienestar, así como mejorar los síntomas que pudiera presentar el paciente y mejorar, por ejemplo, el apetito, esos patrones de sueño que se ven alterados, el nivel de energía se incrementa y la capacidad, por ejemplo, de concentración. Asimismo, le da autonomía al paciente y libertad, ya que únicamente se lleva a cabo ciertos días a las semanas por algunas horas.
Durante la hemodiálisis, ¿qué es lo que sucede? Me gustaría compartirles un pequeño video para que ustedes puedan observarlo, para quien no está tan familiarizado con la terapia, pueda conocer un poquito más de cómo se lleva a cabo. Vamos a observar este video. Precisamente observen cómo a través de esos tubos que le llamamos sistemas de líneas arteriovenosas se transporta la sangre del paciente a una especie como de contenedor. En medio de él tiene unos pequeños capilares o fibras donde va a transitar la sangre y a través del siguiente filtro, del siguiente tubo, perdón, va a retornar hacia el paciente ya de una forma más pura, más purificada. El dializador es esta parte que vemos con esta estructura cilíndrica, que va a tener dos espacios básicamente. Uno que lo forman propiamente las fibras, que son como pequeños popotillos que tienen el diámetro más o menos de un cabello, entre 5 y 15 micras más o menos, es muy pequeñito. Y el espacio que está fuera de él, entre este contenedor y la fibra, que va a haber un espacio vacío, durante la terapia va a estar rellenado con un líquido. Va a cubrir y a dar un baño a todas las fibras o capilares. Nunca va a tener contacto en este momento la sangre con las fibras cuando realizamos hemodiálisis como tal. Y si ustedes observan y damos continuidad al video, retorna hacia el paciente la sangre para ir purificándola poco a poco. Pero para llevar a cabo esta depuración, obviamente necesitamos un acceso en el paciente, es decir, tener el acceso a su sistema circulatorio para poder retirar la sangre. Y en este caso podemos tener una fístula, que es un acceso que se genera con una arteria y una vena del paciente, que son propiamente de él, llamarlo de alguna manera coloquial, y a su vez, esta va a ser de una manera quirúrgica la que se va a formar. De hecho, un cirujano vascular es el responsable o la persona que va a ser encargado de realizar este acceso. Sin embargo, cuando estos vasos no son adecuados o aptos para formar esa fístula, como la vimos anteriormente, se puede generar un injerto. Como ustedes observan, el injerto va a requerir un tubo que no es del paciente, es decir, es un tubo, un material sintético, que va a unir estos vasos para tener esa vía de inserción de las agujas para poder obtener la sangre del paciente. Cuando estas dos opciones apenas están formando, apenas se están desarrollando, o no es posible en algún momento desarrollarlas, se puede optar por una tercera forma de acceder, que es un catéter. Este catéter es un acceso que se coloca en el cuello o en la ingle del paciente y los extremos, como ustedes observan, estos sí sobresalen de la piel, a diferencia de los anteriores que quedan debajo de la piel. Este acceso va a tener a su vez dos vías de entrada donde van a estar conectadas las líneas, tanto para que salga la sangre que tiene moléculas o toxinas que van a ser depuradas en el dializador, y por la otra vía va a acceder la sangre para retornar hacia el paciente. Este acceso puede ser temporal, es decir, el catéter pudiera ser temporal, o si definitivamente no hay forma de tener la fístula o el injerto colocado en el paciente, se dejaría de forma permanente. Entonces, bueno, como ustedes observan, estas son las tres vías de acceso que pudiéramos tener hacia el paciente. Como ustedes observan, entonces vamos a tener nuevamente en la parte superior izquierda, vemos todo el circuito y cómo estaría implementado. Tener el acceso de la sangre del paciente, llega al dializador y las moléculas o toxinas son depuradas, asimismo como esa agua plasmática o el líquido que no necesita el paciente, tendría que salir por este espacio para ser desechado. Ok. Bueno, hablando respecto a las técnicas de diálisis extracorpóreas que necesitan sangre o técnicas extracorpóreas basadas en sangre para estos tratamientos de reemplazo renal continuo, lo podríamos dividir básicamente en tres
pero a grandes rasgos la dividimos en dos. ¿En dos por qué? Porque estos tratamientos se dividen en dos grandes grupos de acuerdo al principio físico-químico que predomine. Dentro de ese dializador o filtro que vimos, se llevan a cabo mecanismos que van a favorecer a que se retire este líquido o esta agua que no necesita el paciente y que se retiren estas moléculas. De acuerdo a este principio físico-químico, pudiéramos tener terapias difusivas o convectivas, así se conoce. Es decir, que pueden, en el caso de las difusivas puede ser hemodiálisis y en el caso de las convectivas es hemofiltración o hemodiafiltración. Sin embargo, es muy importante saber y aclarar que en la terapia de hemodiafiltración es una combinación de ambas, aunque sí es claro que predomina o tiene mayor importancia en cuanto al objetivo terapéutico, el que tenga una terapia convectiva, se van a combinar ambas. ¿Y qué va a suceder en cada una de estas terapias? Este esquema nos permite ver claramente, observar las características de cada una de las terapias que son las más frecuentes que se llevan a cabo en México. No es que sean las únicas, de hecho sería un tema demasiado extenso que necesitaríamos pues no 20 minutos, sino más tiempo para poder ver cada una de ellas, pero nos vamos a enfocar a las tres principales que pudiéramos tener aquí en nuestro país. Básicamente, si ustedes observan, en hemodiálisis, que es la imagen que ustedes observan del lado izquierdo, está presente el principio de difusión. El principio de difusión, para entenderlo de una manera simple, es como si fuera una bolsita de té. Así como ustedes colocan en una taza, la taza sería este líquido de diálisis que les comento que bañaba esas fibras que contenían sangre. Ese líquido de diálisis es el agua que está contenida en la taza. La bolsita de té es una membrana, nosotros la llamamos semipermeable, que va a permitir el movimiento obviamente de líquido o de agua, pero también de estas moléculas que salgan del compartimento de sangre, es decir, donde está la sangre circulando del paciente hacia afuera. En el caso específico de la difusión, el movimiento de moléculas se espera que sean moléculas pequeñas, porque son las que fácilmente se pueden movilizar de un compartimento a otro a través de un gradiente de concentración. Donde haya menos moléculas es donde se van a desplazar del compartimento donde haya un mayor número de moléculas. En este caso, la siguiente modalidad o técnica sería hemofiltración. Aquí vamos a tener presente que está representada con la HF y es el dibujo que vemos en la parte media. Y en la hemofiltración el principio específico es la convección que permite el movimiento de solutos de mediano peso molecular. Es decir, va a transportar moléculas más o menos entre 5.000 y 15.000 Daltons. La molécula que se toma como indicador es la beta-2 microglobulina. A través de esta membrana semipermeable se van a mover o movilizar este tipo de moléculas, pero a través de un gradiente de presión. Este gradiente de presión va a estar favorecido por un líquido de sustitución, así lo vamos a llamar. Y por último, vemos en el último esquema la terapia de hemodiafiltración, donde tenemos presentes ambos mecanismos, ambos principios físico-químicos, que es la convección y la difusión. Aquí se van a movilizar tanto moléculas pequeñas como en la hemodiálisis, pero también moléculas de mediano peso como en la hemofiltración. Otra característica peculiar que ustedes pueden observar en este esquema es que hay una infusión de este líquido que comentábamos de sustitución. Dependiendo de la modalidad en la terapia de hemofiltración o hemodiafiltración, puede llevarse a cabo el tratamiento en pre o postdilución. Esto obviamente va a tener implicaciones benéficas para el tratamiento, pero también va a tener algunas complicaciones técnicas durante el mismo. ¿Ok? Para entenderlo un poquito más fácil, vamos a observar en esta diapositiva donde tenemos del lado derecho un esquema, una escala del aclaramiento en cuestión de mililitros por minuto
y en la parte de abajo de esta escala va a estar el peso molecular de algunas de las moléculas pues, más representativas que pudiéramos tener. Sin embargo, si ustedes observan en esta gráfica, con la línea verde, estamos representando el corte o tamaño de corte que va a tener el riñón sano. Básicamente, cuando estamos hablando de un riñón sano, que este punto de corte es más o menos de 50,000 Daltons, tiene la capacidad de eliminar la mayoría de las toxinas normales que nuestro cuerpo no necesita, pero retiene especialmente proteínas. Como lo mencionábamos, la proteína cuando ya el riñón la está desechando es porque ya hay un daño en ese riñón. Sin embargo, viendo esta comparativa, aquí podemos observar claramente que la terapia o el tratamiento, la técnica que más se acerca a ese punto de corte es la hemodiafiltración, por las características que vimos que puede eliminar moléculas de mediano y de bajo peso molecular. ¿Okay? Sin embargo, la hemodiafiltración como tal tiene indicaciones y beneficios muy específicos. Todos los pacientes en hemodiálisis pudieran entrar en hemodiafiltración. Hay evidencia que nos muestra que los pacientes sometidos a hemodiafiltración tienen un riesgo más bajo de mortalidad. Asimismo, las indicaciones que pudiéramos tener es que aquellos pacientes que presentan hiperfosfatemia, polineuropatía, necesitamos hacer una prevención de amiloidosis asociadas a la diálisis, o que presenten síndrome de piernas inquietas o desnutrición, así como dolor articular. Especialmente también en esta terapia debemos de tener muy presente que tiene prescripciones específicas para llevar a cabo el tratamiento. Por ejemplo, el flujo de sangre que debemos obtener de estos accesos que estábamos mencionando debe de ser alrededor de 350 mililitros o más por minuto. En el caso del tiempo se requiere mayor tiempo, aproximadamente se recomienda que pudieran ser 5 horas en promedio, así como en un líquido de diálisis de 700 en promedio. Esta es una prescripción promedio. Sabemos que una vez que se inicia el tratamiento se debe de hacer la adecuación correspondiente de la dosis de cada uno de los pacientes. Y en este caso se prefiere que el acceso para hemodiafiltración sea un acceso, ya sea una fístula o un injerto, que son los de elección. Pero bueno, todo esto tendríamos que observarlo muy bien para poder tener una terapia exitosa de hemodiafiltración. Ahora, ¿cómo vamos a poder ver el entorno de atención de los pacientes sometidos a hemodiálisis? En nuestro país básicamente existen dos, que es el que se realiza en un centro o unidad de hemodiálisis, que puede ser dentro de un hospital o fuera de él, estar ubicado estas unidades. Asimismo, también pudiera ser aquellos lugares, aunque son menos, pero que pudiera darse este tratamiento en el domicilio del paciente. Desafortunadamente, en la mayoría de los países de Latinoamérica, esta opción no es viable porque no lo cubre la seguridad social. Por lo tanto, los pacientes tienen que acudir usualmente a las unidades o centros de hemodiálisis más cercano a su domicilio, donde se pudieran dar este tipo de atención. En otros países sí es viable, lo cubre la seguridad social, que el paciente capacitado adecuadamente y también que su cuidador o familiar esté perfectamente capacitado, pueda tener este tipo de tratamientos en su hogar, o muchas veces se instalan en residencias asistenciales para que lo puedan obtener, este tratamiento. Y bueno, como parte de estas medidas que vamos a observar de las prevenciones y cuidados y que debemos de tener en las unidades de hemodiálisis, debemos de empezar por la educación. La educación es importante realizarlo en diversas vías. Debe de realizarse tanto sobre el tratamiento, hablarle al paciente claramente de forma adecuada y objetiva qué técnica de depuración es la que se le va a tratar, en qué consiste,
qué ventajas, inconvenientes o complicaciones pudiera presentar, así como las consideraciones generales que va a tener durante el transcurso de su plan de tratamientos. Esto es también con el objetivo de fortalecer el vínculo con el paciente, obviamente para transmitirle seguridad, disminuir el estado de angustia y ansiedad que puede tener, especialmente cuando ingresa a sus primeros tratamientos. Asimismo, debemos de darle educación en todo lo que respecta a la dieta, a su plan de medicamentos o a los medicamentos que tiene prescritos y a las medidas de higiene que debería de presentar. Esta información siempre debe de ser al paciente o a su familiar o cuidador, tengan o que estén empoderados con todo el conocimiento necesario que requieran de manera concisa, precisa, coloquial, que pueda alcanzar un nivel pues más alto de autocuidado y ser corresponsable en los aspectos relacionados con el tratamiento de la enfermedad. Asimismo, debemos de hablarle respecto al autocuidado que puede tener en el acceso vascular. Debemos de proporcionarle al paciente, previa a la entrada a la unidad de hemodiálisis, los conocimientos necesarios para que pueda realizar el autocuidado de este acceso de forma óptima, para que el tiempo de vida no se agote tan rápido y pueda mantenerse en perfectas condiciones para continuar su tratamiento. Recordemos que la educación es empoderamiento del paciente y es participación en la vida, que es importante para mantener, obviamente, un apego total al tratamiento. Dentro de este tipo de tratamientos podemos ver algunas complicaciones clínicas que se pudieran ir presentando, ya que la mayoría de los pacientes en este tipo de tratamiento presentan patologías agregadas, como sabemos. Esto aunado a probables desequilibrios o intolerancia hemodinámica propios del paciente una vez que inicia el tratamiento, pudiera posibilitar la aparición de algunos de estos signos y síntomas. Es importante educar al paciente para reconocerlos, ya que esto nos va a permitir que en conjunto se puedan detectar este tipo de síntomas, este tipo de alteraciones y que pueda a lo largo del tiempo, durante el inicio y luego y posteriormente en los tratamientos que vaya teniendo, se pueda realizar acciones preventivas para que no lo presente o sea un tratamiento más cómodo para él. Básicamente las principales complicaciones pues son alteraciones de la presión arterial, puede también presentar dolor de cabeza o cefalea, náuseas o vómito, síndrome de desequilibrio dialítico, algunos probables calambres, pudiera tener sensibilidad a ciertos componentes de la membrana o del dializador, presentar, por ejemplo, embolismo gaseoso, tal vez un poco de dolor precordial, prurito, hemólisis, escalofríos, convulsiones, que ya son complicaciones obviamente graves y que se dan en menor medida, pero que sí hay que comentarlo al paciente para que él tenga claridad de todo lo que se pudiera presentar y que haríamos todo lo necesario, obviamente, para que él esté bien. Sin embargo, también hay ciertas incidencias técnicas que pudiera haber durante el tratamiento. Entre ellas podemos encontrar la rotura del dializador, la coagulación parcial o total del circuito extracorpóreo que se puede ver incrementado dependiendo la técnica que estemos llevando a cabo, la extravasación sanguínea o salida de agujas, entrada de aire al circuito extracorpóreo y avería del monitor. Obviamente el personal responsable de llevar a cabo este tipo de tratamientos debe de tener perfectamente la capacitación para poder afrontar este tipo de urgencias en las salas de hemodiálisis y de incidencias. Dentro de las siguientes medidas que vamos a observar son propiamente las de aislamiento y protección. Estas medidas básicamente hacen referencia a las medidas que desde hace muchos siglos, digo, ya siglos atrás, hasta la época actual, la preocupación y el objetivo de todos los profesionales de la salud ha sido limitar la introducción, proliferación y difusión
de microorganismos causantes de infección, especialmente los virus, de paciente a paciente, directa o indirectamente a través de dispositivos, equipos o suministros que pudieran estar contaminados con estos microorganismos, y también condiciones ambientales o superficies o, como sabemos, las manos del personal de atención. Especialmente en el año 72 en Estados Unidos, en los Centros de Control de Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se han preocupado por regular y emitir las recomendaciones para fortalecer la seguridad dentro de las unidades de hemodiálisis. Asimismo, en los años 80, derivado de la pandemia del virus de inmunodeficiencia humana, se cambió el paradigma totalmente del manejo de los fluidos corporales, especialmente de la sangre. A lo largo del tiempo también se han unido algunas otras asociaciones, tanto globales como de algunos organismos, por ejemplo, la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica, la AMI, en Estados Unidos, o la Organización Mundial de la Salud, que han redoblado esfuerzos, obviamente, para establecer estándares y mecanismos cada vez más estrictos para la seguridad y el control, especialmente en temas de calidad del agua o en el reproceso de los filtros. Como sabemos, en nuestro país está normado este reproceso para que podamos realizarlo 12 veces. Sin embargo, en México, a partir del año 2010, a la fecha, tenemos normativas claras, son las últimas actualizaciones que tenemos a ese respecto. Nos hablan precisamente de la seguridad del paciente dentro de estos entornos de hemodiálisis. La seguridad tanto para el paciente como para los profesionales de la salud, que estamos obviamente dentro de dando estos tratamientos de reemplazo renal. Específicamente en hemodiálisis, y como les hacía referencia, en el control de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Derivado obviamente, de los tiempos actuales, hemos tenido la necesidad de contar o hacer frente a lo que es la pandemia. Las recomendaciones que ha emitido la SLAN en conjunto con la OMS y la OPS son muy claras. Básicamente sabemos que la población portadora de enfermedad renal crónica y en terapia de reemplazo renal que se encuentran recibiendo los tratamientos en unidades de hemodiálisis son un grupo de alto riesgo. Es una población obviamente que tiene patologías agregadas, especialmente diabetes, hipertensión, que esto podría favorecer un cuadro grave de infección. Aunado a que tienen una alta probabilidad de presentar una injuria renal aguda, que es un estado, como su nombre lo dice, agudo de esta enfermedad renal, y por obvia razón tendrían una alta probabilidad de necesitar o requerir una terapia de sustitución renal aguda, que como sabemos es escasa a nivel mundial y es muy costosa, de difícil acceso. Los profesionales de la salud también es un punto focal, que todos los profesionales de la salud que estamos asignados al cuidado de pacientes en este tipo de terapias es altamente capacitado. Es escaso y con baja posibilidad de reemplazo a corto plazo. De hecho, las curvas de aprendizaje son de meses o años para poder dar una atención segura y de calidad. Como parte de las estrategias de contención de la epidemia, es la disminución de la diseminación de pacientes susceptibles, identificación temprana de casos probables que pudieran existir en estos entornos, así como un soporte precoz en caso confirmado, para obviamente limitar la extensión y la severidad del daño. ¿Y a qué hago referencia con esto? Que básicamente los escenarios posibles y las recomendaciones están orientadas en cuatro grandes bloques, por llamarlo de alguna manera. En las unidades de hemodiálisis, el primer enfoque es básicamente hacia el paciente, hacia las medidas que, como ya lo comentaron en la charla anterior y como se ha comentado a lo largo de este tiempo, es la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, el no estar, aunque nos guste mucho, saludando de beso y tener ese tipo de acercamiento que sabemos que ahorita ya no es adecuado.
Asimismo, como parte de estos posibles escenarios es propiamente las unidades de hemodiálisis crónica. ¿Por qué? Porque los pacientes acuden frecuentemente a tratamiento, especialmente pudieran acudir estos 3 días a la semana por 4, 3, 5 horas que pudieran estar en tratamiento y están todos juntos en un mismo lugar. Se ha recomendado al día de hoy que en la medida que sea posible hacer varios turnos de pacientes para tratar de mantener una distancia de aproximadamente 2 metros entre cada uno de ellos, siempre y cuando sea posible. En caso de no ser posible, deberán portar como siempre un cubrebocas para estar perfectamente separados. Asimismo, aquellos pacientes antes de ingresar a la sala de espera deben de reportar o reportarse anticipadamente si llegaran a presentar algún tipo de sintomatología, la cual se le debe de dar una educación continua tanto al paciente como a sus familiares para que puedan identificarlos y reportarlos de manera precoz a la unidad para que se den las indicaciones correspondientes. Aquellos pacientes que presenten sintomatología deberían de ingresar, se recomienda que ingresen al final de todos los turnos en un turno especial donde se les pueda proveer este tipo de tratamientos. En caso de que tengan sintomatología de mayor gravedad, definitivamente si es posible, debe diferir a una unidad donde cuente con este tipo de tratamientos. En caso de no ser así, debería de continuar sus tratamientos dentro de la unidad, como comentaba, en un espacio aislado, de preferencia, si es posible, si el área así lo permite, o si no, en un espacio lo más alejado de los demás pacientes para evitar el contacto. La limpieza y desinfección de las superficies debe de hacerse de la manera habitual. Sin embargo, debe de reforzarse la educación del personal designado a llevarlo a cabo para que se haga de una manera adecuada y siguiendo las medidas universales que seguimos al día de hoy a ese respecto. Pues siempre debemos de utilizar nuestro equipo de protección personal de acuerdo a la norma oficial mexicana 003, como está estipulado, y para el manejo también de desinfectantes. El siguiente escenario que pudiéramos tener presente es aquellos pacientes que cursan episodios de injuria renal aguda. Sabemos que esta patología está asociada a el transcurso o la historia que tiene natural de la enfermedad derivado del SARS-CoV-2. Son pacientes que pudieran presentar este tipo de lesión. Al día de hoy creo que a todo mundo es sabido que los servicios de salud han estado pues sobreexcedida la capacidad y precisamente de este tipo de terapias. Cuando existe, se debe de aislar obviamente el área, en el área ubicada de cuidados intensivos. Cuando no existiera, se puede dar soporte siempre y cuando así lo decida el grupo de profesionales que va a tratar a ese paciente. Pudiera darse el soporte mediante unidades de hemodiálisis si así se considera necesario. Pero obviamente, como es un paciente que es ya considerado positivo, en este caso debe de darse su tratamiento al final del día y en un espacio lo más aislado posible, siempre y cuando así lo permita la unidad. El personal que va a tratar o que va a llevar a cabo este tratamiento es, como decíamos, un personal altamente especializado. Por lo tanto, implica una gran responsabilidad el seguir las medidas estipuladas por la unidad para llevar a cabo nuestra protección. Cuando damos atención a un paciente portador de SARS-CoV-2, debemos de estar perfectamente con el equipo de protección personal estipulado, pero no solamente el poderlo portar, sino el saber cómo quitárselo de una forma adecuada, porque al estar en entornos de cuidado intensivo, reviste, esa parte es fundamental para evitar riesgos de contagio. Debemos de tener una capacitación y tener una doble confirmación de que el equipo se retiró de manera segura,
no hubo riesgo de contagio para poder continuar nuestras actividades y la descontaminación estipulada por el protocolo de cada unidad. Como les mostraba en esta diapositiva, la SLAN da todas estas recomendaciones. Quien guste, se los puedo compartir para que lo pudieran ustedes revisar a mayor detalle. Y bueno, con esta última diapositiva concluyo mi participación. Muchas gracias.